unidades. Con todo esto es tiempo de abrir ya nuestro primer análisis del día. Lo hacemos a esta hora, como suele ser habitual, cada martes, con José Lizán, gestor de Reto Magnum SICAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. Bueno, hoy sobre la mesa, o mejor dicho, sobre la agenda del día, si hay algo que destaca es ese cambio, ese relevo en Downing Street. 45 días solo de Liz Truss en el poder tras ese final un tanto escandaloso, bochornoso de Boris Johnson, y ahora llega Rishi Sunak, que parece contar con ese apoyo de los conservadores, que pretende liderarles hasta el final, no convocar elecciones anticipadas, y se respira cierta tranquilidad en el mercado. Quería preguntarte en este punto, y mientras Jeremy Hunt, el anterior ministro de Economía, sigue trabajando en ese plan económico para el 31 de octubre, ¿cuál es la situación que se presenta en el Reino Unido y cómo estás viendo la respuesta del mercado? Bueno, pues mucha incertidumbre, ¿no?, respecto a Reino Unido. Sí que es verdad que los mercados han conseguido tumbar un gobierno, ¿no?, que no deja de ser una cosa sorprendente, ¿no?, que la fuerza que tiene un movimiento, una divisa o un bono, para ser capaz de hacer dimitir al primer ministro y tumbar una formación de gobierno y echar para atrás todas las políticas económicas, ¿no? Y desde luego pues deja un poco entrever el punto en el que estamos del mundo, ¿no? Yo creo que el nuevo presidente o el nuevo primer ministro tiene una papeleta importante. Desde luego, si quiere continuar hasta el fin del mandato, porque si van a elecciones está claro que las encuestas dan un rotundo fiasco del Partido Conservador, y un auge de los laboristas, ¿no? Y muy holgadamente, ¿no?, parece que es lo que dicen las encuestas. Pues desde luego tendrá que tener un perfil muy plano, ¿no?, porque si hace movimientos muy agresivos en política económica, pues ya hemos visto lo que son capaces de hacer los mercados, y va a tener una buena papeleta, ¿no?, para solventar un poco o para implementar una agenda política de demasiado calado, ¿no? Así que yo espero una agenda política pues muy plana, tratar de bajar mucho la tensión y la presión sobre el gobierno, y un perfil muy bajo, al menos en los inicios, sin grandes medidas o sin grandes revoluciones económicas, ¿no?, que sería lo lógico para tratar de acabar la legislatura, pero desde luego no lo van a tener fácil. Y bueno, vamos a ver si, sobre todo la inflación, ¿no? Yo creo que para que puedan tener un respiro y pueda implementarse todo tipo de políticas, tenemos que ver el punto de inflexión en la inflación. Si no se produce ese punto de inflexión, va a ser muy difícil implementar políticas expansivas por parte de los gobiernos o por parte de los bancos centrales, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Los bancos centrales no pueden pasar de hockeys a dobbies con una inflación que no para de crecer dato tras dato, y las políticas fiscales tampoco pueden ser expansivas en un momento en el que las finanzas públicas y la recaudación pública se ve como prioritario en un entorno de deudas muy elevadas y de costes financieros al alza, ¿no? Así que yo creo que espero una agenda política muy plana, al menos en los inicios, ¿no?, por parte del nuevo primer ministro. En la agenda la vigilaremos de cerca cualquier medida que se vaya adoptando, y cambiando, saltando un poco los kilómetros a lo que es el viejo continente europeo. Hoy señalabas como la inflación sigue siendo la lucha en el Reino Unido, en el viejo continente más de lo mismo, y hoy reunión de ministros de energía en el que la lucha está con esa inflación energética, que es la que más azuza y la que va calando después a todas las esferas de la economía. Se esperan nuevas medidas, hay debate sobre cómo enfrentar, cómo topar los precios del gas, debate sobre si metérselo a los productores de energía, y el miedo está en que los países con esas ayudas no reduzcan el consumo tal y como se demanda, porque aunque los niveles de almacenamiento a estas alturas estén en esos niveles por encima de lo previsto, 95%, y pese a esas medidas, la situación energética sigue siendo difícil y no está garantizada. En este contexto de lucha contra esos precios, en esta sesión en la que una vez más se va a volver a dar más vueltas sobre la mesa sobre cómo atajar esas respuestas, quería preguntarte realmente la escena
de los socios comunitarios, cómo, qué margen queda en ese debate energético y, de alguna manera, si puede modificar lo que es el escenario económico que, de alguna manera, y pese a que se controlen los precios, esa inflación que sigue calando y que, por supuesto, ya supera todos los niveles históricos, sigue siendo la gran preocupación. Bueno, estamos teniendo suerte, ¿no? Porque el invierno o el otoño está siendo muy benigno, las temperaturas están siendo muy altas y hemos visto que ayer el precio del gas le pasó lo mismo que al crudo hace un tiempo, ¿no? Que debido al exceso de oferta de gas natural licuado en los puertos europeos, ¿no? Por esa pues llamada masiva de todos los gobiernos a intentar comprar gas en todos los puntos del mundo, pues se puso incluso en negativo en el precio spot, ¿no? Porque todo el tema de almacenamiento y todo el tema de regasificación pues está prácticamente lleno y hay cola de barcos esperando para descargar y el coste de almacenamiento, el coste de tener parado un metanero o un barco que contiene gas, pues es más elevado que el vender en negativo, ¿no? Que es un poco con lo que pasó con el crudo tiempo atrás, ¿no? Y bueno, pues eso está destensando todo el tema de precios de pool y tumbando el precio del gas a corto plazo, pero bueno, no es descartable que tengamos un enero, febrero diferente, ¿no? Con los precios del gas. Pero bueno, yo creo que esto está permitiendo ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo y sobre todo pues destensar un poco esa presión que había sobre los precios del pool, como digo, que se han hundido, ¿no? en las últimas semanas debido a esa fuerte caída del precio del gas, que al final suele ser el que marca el precio marginalista, ¿no? Yo creo que las medidas, como dices, que el intervencionismo va a estar ahí por parte de los gobiernos, es un hecho y ya está siendo un hecho. Están intentando ponerse de acuerdo en qué medida se ajusta más a todo el conjunto de la Unión Europea y yo creo que o sea, no esperamos que el problema se solucione energético para Europa en el corto plazo, ¿no? Porque lo hemos comentado muchas veces, el problema de abastecimiento de gas ruso es un problema que se atajará en probablemente 1 o 2 décadas, ¿no? Y todo ese tema de las energías alternativas, de ir siendo menos combustible fósil y más energía alternativa y ser autosuficientes con esa producción, pues no se va a resolver en el corto plazo. Pero sí que es verdad que se están consiguiendo fuentes de gas alternativas y estamos viendo pues como hay unos tanques llenos para todo este invierno y con un invierno benigno pues se podría salvar el bache y sería un gran alivio para las presiones inflacionistas, ¿no? Y para toda esa presión regulatoria que ha habido sobre el sector. Sí que es verdad que se está entorpeciendo un poco todo el tema de renovables porque se está encareciendo la financiación con la subida de tipos de interés, lógicamente los project finance. Ahora mismo yo creo que estamos en el momento más delicado, ¿no? Porque al final tenemos un encarecimiento del project finance por la subida de tipos de interés, pero tenemos unos precios del pool a la baja por la caída del precio del gas, con lo cual ese hedge que había, ¿no? Vale, me cuesta más producir o instalar un megavatio por unos costes financieros más altos, pero lo compenso con unos precios de venta de la energía más altos, pues ahora mismo estamos en el punto peor, ¿no? Los precios de la energía han corregido por esa caída del precio del gas y los costes de financiación han subido, con lo cual los pipelines de las renovables pues están sufriendo, ¿no? Y de ahí las cotizaciones como han caído pues prácticamente 30% o 40% desde sus máximos en las últimas semanas y yo creo que ese es un poco el punto en el que estamos y el que se desincentiva un poco la inversión en el sector, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una tendencia que seguirá estructuralmente, que llevará su tiempo, como digo, y que la Unión Europea no se puede permitir no seguir ahondando en esa política de búsqueda de la independencia energética, energías alternativas, y yo tampoco descarto que la nuclear vuelva a coger auge, ¿no? En algunos países de la Unión Europea, hay algunos que son muy beligerantes contra ella, pero creo que vamos a tener un mix de renovables nuclear muy probablemente tratando de reducir esa dependencia de la quema de combustibles fósiles, tanto del crudo como del gas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que esperamos, ¿no? Pero sí que es verdad que a corto plazo estamos teniendo noticias positivas en la parte del gas por ese invierno benigno y desde luego es una buena noticia para todo el tema de presión en costes de la industria, ¿no? Y también permitirá cerrar hedgings a precios más razonables para determinados actores, ¿no? Del mercado.
José, quería preguntarte, porque estábamos hablando de esa inflación energética, estamos en plena cuenta atrás para esa cita con el Banco Central Europeo, con Christine Lagarde, el mercado barajando esa subida de 75 puntos básicos, pero querría preguntarte también, ¿qué otras medidas para tratar de frenar la inflación puede poner en marcha? ¿Qué margen tiene el BCE? También la mirada puesta en esa reducción del balance. ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, yo creo que siempre hemos comentado lo mismo. Los bancos centrales van por detrás de la curva, van por detrás de la inflación y probablemente ahora se pasen de frenada, ¿no? Tanto la Fed como el Banco Central Europeo, pues yo creo que van a seguir. Al final tenemos una inflación de oferta, ¿no? Al final esto empezó con un shock de precios de materias primas, con un shock de la cadena logística y con una rotura, ¿no?, de todo el modelo productivo a nivel mundial de fabricación en países de mano de obra barata, con exportación a países más desarrollados, reduciendo costes, y eso se ha roto también, todo el tema de globalización. Hay muchas industrias volviendo a la cercanía y a la proximidad para no depender de las cadenas logísticas, y eso también es inflacionista, y los bancos centrales no tienen en su mano demasiadas medidas más que el ralentizar la demanda final, ¿no?, que es lo que están tratando de hacer tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, ¿no?, que es lo único sobre lo que pueden actuar, ¿no? Pueden actuar con un endurecimiento de la política monetaria para frenar la demanda final y que ese frenazo de la demanda final haga caer al final los precios, ¿no? Y yo creo que muy probablemente ahora se pasen de hawkish, ¿no?, y se pasen de frenada, igual que llegaron tarde, pues muy probablemente pueda la inflación empezar a hacer el punto de inflexión y ellos seguir con un discurso hawkish hasta que tengan claro o ancladas las expectativas de inflación y que todos esos efectos de segunda ronda no se desmadren, sobre todo ya se han desmadrado, no se enquisten a largo plazo y no entremos en una espiral inflacionista de largo plazo. Así que yo sigo esperando unos bancos centrales hawkish, tanto el BCE esta semana como la próxima reunión del Banco de la Reserva Federal, aunque sí que es verdad que la inflación se va a moderar desde mi punto de vista, ¿no? Estamos viendo muchos indicadores que nos auguran que muy probablemente lo peor de la inflación ya lo hemos visto y vamos a empezar a ver una ralentización de la misma. La subyacente en muchos países ya estaba estabilizada en las últimas medidas y últimamente hemos visto una fuerte caída de todos los fletes logísticos, hemos visto una fuerte caída del precio del gas, hemos visto caída en los precios de semiconductores, y es el sector servicios, ¿no?, que al final en ese efecto disipado en el tiempo es el que ahora mismo está presionando al alza, ¿no? Los últimos datos de inflación, la parte del sector servicios, todo el tema de turismo, todo el tema de ocio, es donde está llegando esa subida fuerte de precios y es lo que está empujando todavía las tasas de inflación al alza, ¿no? Pero yo creo que con una caída de la demanda como se espera para el cuarto trimestre y el primero del año que viene, muy probablemente pues veamos ya la inflación moderarse y menos presión sobre los bancos centrales, ¿no?, a partir del primer trimestre de 2023 para seguir con ese discurso. Pero para los próximos meses yo espero que se pasen de frenada los bancos centrales y sigan con su discurso hasta que tengan claro esa expectativa de inflación a largo plazo que esté anclada y esté controlada, ¿no? Hoy estamos viendo cómo esa rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa a esta hora en ese 4,20%. La Fed, vamos a tener que esperar todavía hasta principios de noviembre para escuchar cuál sea su diagnóstico, su decisión, pero entre tanto, si hay algo que está buscando también, más allá de la política monetaria, en el marco de la geopolítica, de la geoestrategia que también está dictando la economía, sobre todo últimamente más parece, si cabe, está viendo esas relaciones transatlánticas Estados Unidos-China, donde Xi Jinping acaba de renovar su liderazgo. El encuentro entre Biden y Xi Jinping es una de las grandes búsquedas que desde Washington se está buscando en los últimos meses, pero no baja la tensión entre ambas gigantes, incluso disputándose Taiwán en el comercio, la postura frente a Rusia. Quería preguntarte de alguna manera, en ese tensionamiento y pese a ese diálogo que busca reforzar lazos, pero los intereses son enfrentados y esa pugna por mantener el liderazgo económico, tecnológico, les hace enemigos hasta cierto punto. ¿Cómo dibujarías en este momento
lo que suponen ese posicionamiento de Estados Unidos frente a China, de China frente a Estados Unidos, para el resto del funcionamiento de la estabilidad del comercio internacional. Bueno, pues yo creo que estamos en un punto de la historia de un gran giro geoestratégico, ¿no? Yo creo que al final Rusia, LATAM, India, China están cerrando filas entre ellas, ¿no? Y están haciendo un comercio intrazonas que al final son más de 2/3 de la población del mundo, ¿no? Por la gran población que hay en India y en China. Y Latinoamérica ha hecho un giro de todos los gobiernos también hacia políticas de temas de izquierdas, más ligados a esa zona geográfica que al mundo desarrollado tipo Estados Unidos o Europa, ¿no? Así que está habiendo una alineación, como digo, de esas zonas geográficas. Trump empezó con una política de rotura de la globalización, del modelo de la globalización, con el Make America First Again, ¿no? Y volver a traer las fábricas a suelo americano y volver a repatriar procesos productivos y no depender tanto de China. Y China en este último congreso ha mostrado que probablemente implemente políticas menos aperturistas o menos de mercado y más de control de partido, más de control gubernamental y probablemente eso es lo que se cotizó ayer en los mercados con ese sell-off de la bolsa china del 6%, ¿no? En prácticamente todas las plazas, ¿no? Entonces yo creo que no se augura nada bueno en las relaciones bilaterales desde mi punto de vista. Biden ha continuado la agenda de Trump, no ha sido para nada más suave que lo que fue Trump, quizás en el diálogo, en la dialéctica sí, ¿no? Porque Trump estábamos con Twitter todos los días y su foco era China fundamentalmente durante toda la legislatura. Biden lo ha hecho más en silencio, pero ha continuado con una línea dura contra China con medidas pues como la que vimos de semiconductores recientemente y otras muchas, ¿no? Entonces creo que no augura nada positivo a medio plazo y sobre todo la formación o el nuevo gobierno que ha salido del Congreso del Partido Comunista Chino pues augura que la economía china ha cogido una línea dura, ¿no? Entonces, como digo, no augura nada ese giro geoestratégico que hay a nivel mundial, nada positivo a medio plazo, y ese es el gran riesgo yo creo que tenemos ahora en los mercados, ¿no? Que la geopolítica nos levantemos una mañana, puede pasar que la inflación se modere, que los bancos centrales moderen el discurso, pero que nos levantemos con algo geopolítico feo alguna mañana, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir en este entorno cautos, es un entorno de ralentización, es un entorno de rotura de los modelos productivos de los últimos 30 años. Como digo, toda esa cadena logística después del COVID puso en jaque muchas cosas, muchas industrias, muchos procesos just in time que fabricaban en Asia y ensamblaban en Europa o en Estados Unidos se fueron al traste y muchos de esos procesos están cambiando, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento de la historia de muchos cambios y que hay que seguir cautos desde mi punto de vista. Antes de terminar y me bebes esa cautela, ¿dónde buscarías oportunidades de inversión o qué recomendarías en este momento? ¿Dónde miráis esas carteras, los principales posicionamientos? Bueno, pues comentábamos que podría haber un rebote hacia la zona del 3.850 y estamos ahí ya prácticamente en el Standard & Poor's. Yo ahora sería todavía más cauto. Creo que muy probablemente esta semana tenemos toda la campaña de resultados gorda en Estados Unidos y creo que va a seguir habiendo volatilidad y estamos en un nivel técnico importante. Sí que es verdad que lo que llevamos de resultados presentados está siendo, aunque hay muchos profit warnings y hay mucho deterioro, está siendo quizás menos malo de lo que se podría prever, ¿no? Y hay bastantes compañías batiendo, aunque las expectativas eran muy bajas, ¿no? O sea que tampoco es para tirar las campanas al vuelo, pero sí que es verdad que en la primera semana de resultados no ha sido una debacle, aunque sí que ha habido muchos profit warnings y deterioro, pero no ha sido una debacle, ¿no? Yo seguiría cauto, creo que hay que seguir con exposiciones medias en torno al 50% y creo que nosotros seguimos invertidos en energía, seguimos invertidos en banca y seguimos siendo muy selectivos. Quizás algo de industria pesada que con esta caída del precio del gas pueda tener cierta oportunidad, ¿no? Y industrias muy dependientes de todo el tema del gas quizás tengan una relajación. Han sido sectores que han sufrido muchísimo, que han sufrido pues temas de ferrocarriles, tema de vidrio, temas pues eso, de industria pesada, ¿no? Que muy dependiente de la energía, pues que probablemente tengamos cierta relajación a corto plazo, pero lo considero más un rebote que otra cosa, ¿no? Así que seguimos con un mensaje muy cauto y como digo, energía, banca, seguros, es un poco los sectores en el que más cómodos nos sentimos.
Pues nos vamos a quedar aquí. Muchísimas gracias, José Liza, gestor de Reto Magnus y Café en Quadriga Asset Managers. Un verdadero placer, como siempre. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente a todos. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.